Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Hoy, tras haber transitado en nuestro programa anterior por la riqueza literaria de una brevedad como el apólogo, volvemos a nuestra modalidad cartográfica, la cual nos llevará hacia el mundo árabe y musulmán. Para este viaje es importante tener en cuenta que visitaremos un universo de brevedades árabes preislámicas y también de otras aparecidas con la llegada y la consolidación del Islam, no solamente en la península arábiga, sino también en otros territorios hasta donde llegaría el mensaje del profeta Mahoma. Hay que decir que la península arábiga, lugar en el que se encontraban ciudades como la Meca y Medina, que luego serían fundamentales para la fundación del Islam, eran territorios donde habitaban diferentes pueblos con tradiciones politeístas y cuyo lugar de culto principal era la Kaaba, un lugar de encuentro y peregrinación en el que, según la tradición, podían encontrarse más de 350 ídolos. Todo esto antes de la llegada del Islam en el siglo VII de nuestra era. Pero escuchemos a nuestra compañera Erika, quien nos contará más sobre este periodo preislámico, especialmente sobre la mitología árabe. La mitología árabe se refiere a la mitología preislámica, comprende las creencias antiguas de los árabes antes de la llegada y codificación inicial del Islam en la península arábiga. En el año 622 de la era cristiana, año 1 del calendario islámico, en el centro físico del Islam, la Kaaba de la Meca, no solo contenía el único símbolo de el Dios, como lo hace ahora, sino que estaba cubierta de símbolos que representaban una mirada de demonios, genios, semidioses y otras criaturas variadas que mostraban el ambiente politeísta de aquella Arabia preislámica. Se puede inferir de esta manera que la pluralidad daba lugar a un contexto amplio en el que la mitología pudo haber florecido. La región habitada por los árabes en época preislámica se circunscribe básicamente a la península de Arabia, a los desiertos de la región de Mesopotamia y el país de Sham. Los principales dioses adorados por los árabes sabeístas eran Yemen, el sol, Sin, la luna, Ilmajaj, Yatá, Jaubaz, Simdom, Damar y Dub-Samawi, a los que correspondían otras tantas diosas. En Hedjar, el dios supremo era Allah Toala, y habían genios benéficos como los Dijins y espíritus malignos como los Ghouls. Los nabateos adoraban a Al y Alat y a ciertas divinidades de origen sirio-fenicio como Balsamín, Herji-Bal, Katzin y Asís. Varios textos clásicos y numerosas inscripciones dan alguna idea acerca de la mitología de las poblaciones pastoriles de Arabia anteriores a la aparición de Mahoma. La primera religión de los minianos, nabateos y jimiaritas fue el politeísmo. En los árabes, en las piedras, en las fuentes, en las nubes, se alojaban jinn, los espíritus. Pero sobre estos espíritus benéficos o perversos existía un supremo guardador del orden moral, Alá, el cual tenía 3 hijas. De una de ellas se sabe el nombre, Alilat, diosa del temor honesto y perenne. Para muchos mitólogos, Mahoma no fue el fundador del monoteísmo árabe. Se limitó a separar a Alá
de todos sus parientes y acompañantes. A continuación, escucharemos en voz y producción de Edwin Solórzano un relato árabe tradicional. El león, el lobo y el asno. Se cuenta que el león, rey del bosque, cayó enfermo. Todos los animales vinieron a verlo para desearle un buen restablecimiento. Entre los visitantes estaba el zorro, gran sabio del bosque, quien le dice a su rey: «Si quieres curarte, debes hacer la peregrinación a la Meca. Estás enfermo a causa de tus pecados. Mataste y agrediste a un gran número de animales. Comiste a no sé cuántos hombres». «Tienes razón, querido sabio, pero la Meca está muy lejos de aquí. ¿Quién podrá acompañarme?» «Yo», propone el lobo. «Es una buena ocasión para purificarme de todos mis pecados». «Pero, ¿qué pecados cometiste, querido lobo?» «Comí varias ovejas, varias gallinas, sin olvidar las granjas que saqueé». «De acuerdo», dice el león. «Acepto que me acompañes». En el linde del bosque se encuentra el asno. «¿Vamos a la Meca? ¿Puedo ir con vosotros?» «¿Tú también cometiste pecados?» «Claro que sí, mi rey. ¿Existe sobre la tierra un hombre o un animal que esté libre de pecados? Comí a menudo una hierba que no me pertenecía, trigo que había robado, la alfalfa de un amigo». Bueno, si es así, ven con nosotros». Un mes después, llegan a un gran desierto. 2 días de marcha sin comer nada. Al tercer día, el león dice al lobo: «No vamos a quedarnos 3 días sin llevarnos nada a la boca». El lobo responde: «Entre nosotros no estamos faltos de comida». «¿Pero de qué comida se trata?» «Observa a ese herbívoro que nos acompaña. ¿No es comida?» «Si vamos a la Meca para purificarnos de todos nuestros pecados, no podemos cometer uno antes de llegar». «Pero, Majestad, se trata de nuestras vidas. Nos lo comemos y una vez que estemos en la Meca, imploraremos el perdón del Eterno». «Pero, ¿cómo conseguiremos comerlo?» «No te preocupes por eso». El asno lo había escuchado todo. El lobo dice: «Los 3 vamos a morir de hambre. No es normal. Uno de nosotros debe sacrificarse. En la otra vida, Dios reconocerá su acción». «¿Pero quién va a sacrificarse?», dice el león. «El más pequeño de entre nosotros», dice el lobo. «¿Entonces serás tú?» «No hablo de la talla, hablo de la edad. El más joven debe sacrificarse». «¿Qué edad tiene su majestad?» «He nacido 7000 años antes del nacimiento de Adán». «Eres muy viejo, majestad, mucho». «¿Y tú, lobo, cuál es tu edad?» «Yo me acuerdo de Matusalén». «Tú también eres muy viejo». Volviéndose ambos hacia el asno: «¿Qué edad tienes tú?» «No sé, no soy más que un asno. Pero mis padres pegaron mi partida de nacimiento en el hierro de mis cascos. Para conocer mi edad, hay que echarle un vistazo». El león pide entonces al lobo que se informe de la edad del asno. «No sé leer, majestad. Mis padres, demasiado pobres, no pudieron enviarme a la escuela. Pero tú perteneces a la familia real. Recibiste una enseñanza digna de tu rango». «Por supuesto, sé muy bien leer y escribir». El asno dice entonces al león, levantando la pata derecha: «Vamos, majestad, ¿puedes leer lo que está escrito bajo mi pezuña?» «Pero no veo nada». «Acércate más.
Mi padre escribía muy pequeño. Al acercarse, el león recibe un golpe tan violento que se queda tieso. Viendo este espectáculo, el lobo pone pies en polvorosa, sin dejar de repetir: Dios, te agradezco el haber sugerido a mis padres que no me enviaran a la escuela. Vamos ahora a conocer sobre la poesía, tanto en su versión preislámica como en tiempos modernos, con textos de algunas mujeres representativas. Las primeras poesías preislámicas datan del siglo V después de Cristo. Los poemas más representativos de esta época reciben el nombre de casidas, que quiere decir, según la Real Academia Española, la composición poética arábiga y también persa, monorrima, de asuntos variados y con un número indeterminado de versos. Aunque la escritura no era desconocida en la Arabia preislámica, su uso era excepcional. Todo el patrimonio poético pasó de generación en generación por vía oral, confiado a la memoria colectiva y en particular a los rapsodas profesionales, que eran quienes cantaban y recitaban poemas. Fue en el siglo VIII cuando empezó a recogerse y a transcribirse esta poesía. Según Adel Ghadban, el poema en la cultura árabe fue el medio de expresión de las diferentes fases de la vida y un instrumento al que se recurría con frecuencia. Los poemas, preparados o improvisados, permitieron reproducir los sentimientos del alma y las sensaciones humanas, el grito de guerra, el himno de paz, el canto que daba empuje a los camellos durante el viaje o que les servía de compañero en la búsqueda de regiones fértiles, los momentos de altivez y heroísmo, de combate y de lucha, el recuerdo de los seres amados y de las moradas abandonadas. Actualmente, la poesía árabe recibe el interés de académicos y profesionales que se han dedicado a traducir múltiples obras del árabe al inglés, francés, portugués y español. A continuación, compartiremos dos poemas de Fawzia Abu Khalid, que nació en Arabia Saudita en el año de 1956 y se le considera la primera mujer saudí en escribir prosa poética. Tiene un doctorado en sociología y en 1974 publicó su primer poemario titulado ¿Hasta cuándo te secuestrarán en la noche de bodas? Estos son dos de sus poemas. Resquicio. Nuestra puerta está cerrada con cientos y cientos de cerrojos, pero la raíz de una rosa rasca la puerta del corazón y entra por la fuerza. ¿Con qué sobornó al celador? El poema del agua. Sumergió sus dedos en el desierto y escribió un poema con agua de espejismo. Ahora compartiremos un poema de Fadwa Tuqan, que nació en 1917 y murió en el año 2003. Fue una poetisa palestina que empezó a escribir poesía a mediados del siglo XX y que resalta la lucha de las mujeres en la sociedad árabe. Fue pionera del verso libre. Su poema se titula En las olas. Aquella noche, las caras se desvanecieron en torno nuestro y todo desapareció, menos el brillo azul de tus ojos y la llamada en aquel brillante azul donde mi corazón navegó cual barco guiado por las olas. Las olas nos condujeron a un mar sin playas, sin límites y sin resistencia, a que las horas contaran la eterna historia de la vida, resumida en una mirada. Y la tierra se inundó con el impulso de la marea, el viento y la lluvia. Aquella noche mi jardín despertó y los dedos del viento arrancaron su cercado. En mi jardín, la hierba, las flores y los frutos se estremecieron con la danza del viento y la lluvia. Todo se desvaneció aquella noche, menos el brillo azul de tus ojos y la llamada en el brillante azul, donde mi corazón navegó cual barco guiado por las olas.
Este poema se extrajo del poemario Ante la puerta cerrada de 1967. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Sura de los genios. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Di, se me ha inspirado que unos genios han escuchado y han dicho, hemos oído una recitación maravillosa. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Que conduce a la guía recta. Así que hemos creído en ella y no asociamos a ningún otro con nuestro Señor. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Y en verdad que Él, ensalzada sea la majestad de nuestro Señor, no ha tomado ni compañera ni hijo. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Sino que nuestro necio decía una enorme mentira contra Alá. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Cuando pensábamos que ni los hombres ni los genios eran capaces de decir mentiras contra Alá. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Y algunos hombres de los humanos buscaban refugio en hombres de los genios, con lo cual no hacían sino aumentarles su osadía en el mal. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Y pensaron, como pensasteis, que Alá no levantaría a nadie de las tumbas. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Quisimos acceder al cielo, pero lo encontramos lleno de una fuerte vigilancia y de estrellas fugaces. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Solíamos tomar posiciones en él para escuchar, pero ahora quien intenta escuchar encuentra una estrella fugaz que lo persigue. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Y no sabemos si se quiere mal para quien hay en la tierra o si su Señor quiere guiarlos. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Entre nosotros los hay que son rectos y los hay que no lo son. Somos caminos distintos. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Supimos que no podríamos escapar de Alá en la tierra y que tampoco podríamos salir huyendo. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Y realmente, cuando oímos la guía, creímos en ella. Quien crea en su Señor no tendrá que temer ni menoscabo ni opresión.
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Entre nosotros los hay musulmanes y los hay injustos. El que se somete, esos están en la buena dirección. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Pero los injustos son leña del infierno, Yahanam. Escuchábamos en versión árabe y española un fragmento de la Sura 72, llamada la Sura de los Genios, y que se encuentra en el texto sagrado del Islam, conocido como el Corán. Este libro sagrado, que en español podría traducirse como la recitación, es una obra que consta de 114 suras, es decir, 114 capítulos, y de 6.206 aleyas, es decir, 6.206 versículos. El Corán es la palabra de Dios revelada a Mahoma por intermedio del ángel Gabriel, el mismo que en la tradición cristiana anunció a María que daría a luz un hijo y que debería llamarle Jesús. Hay que decir que cada capítulo del Corán posee un nombre, algunos bastante particulares, pues hacen referencia a animales y también a personajes que son conocidos en las tradiciones religiosas judías y cristianas, tales como Noé, Moisés, Abraham, llamado aquí Ibrahim, y que también tienen historias sobre figuras como Jesús y también de la misma María, madre de Jesús, único nombre femenino que se menciona en el Corán y de la que se dice es mujer virgen. En el Corán pueden rastrearse cantidad de historias como la que escuchábamos sobre los genios, los cuales rechazan inicialmente a Shaitán, nombre dado a un genio maligno que busca entorpecer el buen camino de los hombres. Estos genios, en la historia, deciden refugiarse en el mensaje de salvación que brinda Mahoma. Así entonces, la figura de los genios resulta bastante interesante, pues aunque ésta suele asociarse regularmente con el relato de Aladino y la lámpara maravillosa, uno de los tantos textos que encontramos en las 1001 noches, hay que decir que en realidad las figuras de los genios ya estaban presentes en las tradiciones preislámicas y que luego en el Corán serán mencionadas para decir que fueron creadas del fuego por Alá y que su tarea es, igual que la de los hombres, adorar a Dios. En la tradición islámica hay genios buenos y otros que siguen el camino del mal y buscan pervertir a los hombres. Estos últimos serán condenados y, como se escucha en el relato, arderán en el fuego del infierno, conocido en la tradición islámica como el Yahanam. Muchas otras historias pueden encontrarse también en el Corán, pero vayamos ahora a otra modalidad breve que encontramos en la tradición islámica, el hadiz o los hadices. Estos son considerados los dichos, sentencias, relatos morales o prácticos pronunciados por el profeta Mahoma, que no están en el Corán, pero que, según sus creyentes, complementan al texto sagrado. Los hadices fueron transmitidos por aquellos que compartieron con el profeta en vida y entregaron así un legado que, gracias a la tradición oral, se preservó y que con el tiempo fue plasmándose en centenares de textos que hasta hoy suscitan polémicas entre las distintas corrientes del Islam. Uno de esos hadices es el que hace referencia al Imán Mahdi, una figura con tintes mesiánicos del que una de las corrientes del chiismo dice que se ocultó en el siglo IX de nuestra era y que volverá al final de los tiempos para reinar sobre el mundo. Dice así el profeta en el hadiz: al final de los tiempos el Mahdi aparecerá, Alá le otorgará la lluvia, la tierra pondrá de manifiesto todos sus frutos, él entregará mucho dinero en caridad, el ganado se incrementará y la comunidad beneficiada será grande. Gobernará por 7 u 8 años. El Mahdi es uno de nosotros, un integrante de mi familia. Alá lo guiará en cada noche. Este personaje, según el hadiz, vendrá acompañado de Jesús,
a quien los musulmanes respetan y reconocen como un profeta, pero no así como el Hijo de Dios, y de quien en una de las suras del Corán, específicamente la número 4, se dice que no murió en la cruz, pues Alá no hubiese permitido que un profeta suyo muriese de esa manera. Otra de las tantas historias que seguro sorprenderán a quien se inmiscuya en la lectura de estos textos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Escuchábamos la Adán o llamada a la oración, la cual es una fórmula que se usa en el Islam para convocar a los fieles a orar. Este llamado o invocación lo recita un personaje llamado el almuédano, desde el minarete o el balcón de la mezquita. Vale decir acá que la palabra Adán en español puede traducirse como oír. Lo que se recita con una serie de repeticiones es lo siguiente: Alá es el más grande. Declaro que no hay más Dios que Alá. Declaro que Mohammed es su profeta. Venid a la oración. Venid al triunfo. Alá es el más grande. Este tipo de recitaciones pueden incluso ser similares a los mantras, estas pequeñas sentencias de las que ya habíamos hablado en un programa anterior y que son bastante curiosas y utilizadas por hindúes y budistas. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación nos aportó con uno de los audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que seguiremos viajando por el mundo árabe y musulmán. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.